todos y bienvenidos a una nueva clase de programación en C. Hoy vamos a seguir adelante un poquito más con el ejemplo de Fahrenheit Celsius. Vamos a solucionar los ejercicios que teníamos en la clase anterior y vamos a hacer cositas nuevas. Sobre todo, utilizando este mismo ejemplo vamos a avanzar bastante antes de pasar al siguiente, que el siguiente pues es un poquito más abstracto. Pero primero que nada vamos a solucionar los ejercicios que teníamos el último día. Si os fijáis, al final de la clase, pues os dejé algunos ejercicios. Esto lo haré normalmente, ¿vale? Siempre que haya ejercicios, pues os lo dejaré puesto aquí abajo, ¿vale? Como podéis ver, justo debajo del vídeo. Así que vamos allá, vamos a realizar estos ejercicios. Si no los habéis hecho, bueno, os aconsejo que pongáis pausa a la clase y los hagáis ahora. El primer ejercicio dice, modifica el programa para que imprima un encabezado encima de la tabla, indicando qué es cada columna. Pues este es bastante fácil, simplemente tenemos que hacer un print antes de empezar el while, ¿vale? Antes de empezar a mostrar todos los valores, vamos a hacer aquí un printf y vamos a poner, bueno, voy a poner un barra n, que es lo que va a ir al final de la línea, punto y coma, en medio va a tener un tabulador y lo primero va a ser Fahrenheit y lo segundo va a ser Celsius, ¿vale? Muy bien, pues ahora abrimos la consola. Me voy a mover a la carpeta donde tengo yo mis ejercicios. Y aquí pues vamos a hacer gcc menos ANSI. Y parece que borré algo sin querer. Entre 9, punto y coma. Ahora. Vale, vamos a compilar esto. Y vamos a hacer a.exe. Uy. Bueno, nos ha quedado un poquito largo. Puedo hacer dos cosas, ¿eh? Puedo poner aquí dos tabuladores, por ejemplo. Y esto lo solucionaría. Como podéis ver ahora, mucho mejor, ¿no? O si no, lo otro que podría hacer es poner far, ¿no? En lugar de todo el nombre entero. Y como podéis ver, pues queda la tabla con sus encabezados que ponen qué es cada cosa. Ahora, el otro ejercicio era invertir esta tabla, ¿no? Coger, en lugar de tener Fahrenheit de 0 a 300, tener Celsius de 0 a 300. E imprimir aquí a la derecha los Fahrenheit equivalentes, ¿no? Para eso tendríamos que invertir, bueno, en parte la fórmula y en sí, pues las variables que estamos utilizando. Así que ahora, en lugar de utilizar el Fahrenheit como valor principal, vamos a cambiar todos los Fahrenheit por Celsius, ¿vale? El Celsius sería el lower, ¿vale? Para empezar, el 0, ¿vale? Entonces luego también lo que iríamos comparando con el upper sería el Celsius. Aquí también en la fórmula tendríamos Celsius, pero esto lo cambiaremos al final. Aquí tendríamos Celsius y luego Fahrenheit. Lo que incrementaríamos por el step sería el Celsius en lugar del Fahrenheit. Así que a cada vuelta le sumamos 20 al Celsius, ¿no? Empieza siendo 0 y a cada vuelta comprobamos que sea menor o igual a 300 y al final de cada vuelta le sumamos pues nuestro step, que son 20. Y al imprimir pues también lo invertimos. Y ahora lo mismo, ahora en lugar de tener que calcular aquí el Celsius, vamos a calcular el Fahrenheit. Para hacerlo vamos a tener que transformar esta fórmula a hacer la fórmula inversa. Si nosotros tenemos, lo voy a poner aquí abajo simplemente por simplicidad. Bueno, aquí tenemos una ecuación, pues simplemente vamos a mover todas estas operaciones para el otro lado, ¿vale? Entonces tendríamos entre 5 lo movemos para el otro lado, o sea, el por 5 lo movemos para el otro lado, se convierte en entre 5, el dividido entre 9 se convierte en por 9, y englobamos esto en paréntesis, y le pasamos el más 32. Esta sería pues nuestra fórmula. Vamos a ver qué tal funciona. Se me queja de que falta aquí un punto y coma. Esto es algo muy común. Vale. Y aquí podéis ver la equivalencia entre Fahrenheit y Celsius. Vamos a ver qué tal funciona, si está bien. Por ejemplo, cojamos algún valor entero que haya por aquí. Es que no hay ninguno. 60, mira, 60. 60 son 140. Y aquí tenemos que 140 son 60. Vale, parece que la fórmula está bien. Parece que funciona todo bien. Lo único que los encabezados pues están mal, ¿no? Vamos a invertirlos también. Vale, ya, y aquí me he borrado la T sin querer. Y aquí lo tenéis, ¿vale? Hemos transformado la tabla de Fahrenheit Celsius a Celsius Fahrenheit. Vale, pues ahora que tenemos nuestro código corregido, vamos a volver al ejemplo inicial. En el libro, el siguiente ejemplo del libro es bastante interesante porque nos comenta justamente que nosotros podemos convertir este while en un for. Y de hecho sería incluso un poquito mejor, un poquito más corto el código.
Vale, pues este es el nuevo ejemplo utilizando el for. Como podéis ver, el código ha cambiado muchísimo, muchísimo. Ahora tenemos un código muchísimo más corto, aunque también muchísimo más difícil de entender. Este código también es más eficiente, solo usa una sola variable. Sin embargo, a día de hoy, esta optimización para el PC es totalmente irrelevante. O sea, esto es ridículo, ¿eh? La cantidad de espacio que usaban las variables que teníamos antes. Pero bueno, de todos modos, como podéis ver, tenemos un código mucho más simple, pero mucho más problemático, porque este código es mucho más difícil de entender. Si os fijáis, pues aquí, yo qué sé, si llegas aquí y ves esto, yo personalmente, este código me cuesta muchísimo de seguir comparado con el que teníamos antes, ¿no? Ahora tenemos un 0, un 300, un 20, no sabemos lo que es. Tenemos aquí una operación dentro directamente del printf. Y todo el incremento, bueno, se hace en el for. Vamos a centrarnos un momento únicamente en esta línea, la línea del for. El for, al igual que el while, necesita pues de una nueva estructura, ¿no? De un nuevo bloque de código, como hemos visto que en el while, ¿no? Para indicar que todo el código que está entre estos corchetes es el que se va a ejecutar dentro de nuestra estructura de control for. Sin embargo, al ser de una sola línea, ¿vale? Cuando tenemos una sola línea dentro del for, no hace falta. Podemos simplemente ponerlo con un tabulador y esto ya indica que esta línea es la que se va a ejecutar a cada vuelta del for. Entonces, dicho esto, ¿qué hace el for? El for básicamente que estamos viendo aquí es un poco distinto del que hemos visto en Python. Se comporta de forma distinta. Es parecido al while, funciona con condiciones. Y está formado por tres partes. Si os fijáis aquí hay un punto y coma, ¿vale? Hay dos puntos y coma que separan el for en tres bloques. Bloque 1, bloque 2 y bloque 3. Vamos a separarlo, lo voy a poner aquí abajo, ¿vale? Lo voy a poner dentro de un comentario. Esto no lo hemos visto en la otra clase, pero básicamente en C, vosotros siempre que queráis escribir algo dentro del código que queréis que el compilador ignore, o sea, comentarios que son únicamente para programadores o para vosotros, notitas, digamos, dentro del código, lo podéis hacer de dos maneras, poniendo el barra asterisco abierto y barra asterisco cerrado, que esto indica que de aquí a aquí pues hay un comentario. Todo lo que pongáis luego es parte del código, todo lo que pongáis antes es parte del código, y lo que ponéis aquí dentro, que aparece en gris, pues el código simplemente, el compilador lo va a ignorar totalmente, ¿vale? Esto es para vosotros, son notas para vosotros. Así que yo voy a poner un comentario aquí, donde no hace falta porque no voy a compilar el código, pero bueno, donde os voy a explicar un poquito cómo funciona el for. For en inglés significa por, y es un poco más difícil que el while de entender, pero vamos a analizar su estructura. Tenemos el bloque 1, bloque 2... y bloque 3, que son como tres bloques que hay en el título, ¿no? Tres secciones. La primera sección es asignación. La segunda sección es la condición. Y la tercera sección es el incremento, ¿vale? La primera sería como la inicialización. O sea, en la primera línea estamos inicializando nuestra variable, ¿vale? Estamos dando un valor inicial. En la segunda le estamos asignando un valor máximo, o sea, una condición. Y en la tercera estamos haciendo un incremento. Estamos haciendo que a cada línea crezca. ¿En qué caso se usa el for? Pues es muy simple. Yo creo que Fahrenheit vaya de 0 a 300 y que salte de 20 en 20, ¿vale? Esto es un caso típico de for. De 0 a 300, de 20 en 20. Para hacer este código, que lo que hace es un incremento con un límite máximo, básicamente lo defino utilizando estas tres secciones, ¿no? La primera parte digo cuál es el valor inicial de mi variable. En la segunda digo cuál es el valor máximo o la condición que quiero que se cumpla a la hora de salir de la de mi bucle for. Y la tercera es el incremento que quiero que tenga a cada línea. El for lo que hace, al igual que el while, es repetirse mientras esta condición sea verdadera. Mientras Fahrenheit sea menor o igual a 300, esta línea se va a repetir, ¿vale? Este código que tengo dentro de mi for se va a repetir tantas veces como sean necesarias mientras esto de aquí sea cierto. Sin embargo, el for tiene dos cosas más, que es el valor inicial que va a tener mi variable, ¿vale? Digamos que Fahrenheit va a empezar siendo 0. Y luego, al final, tenemos el incremento, ¿vale? Que Fahrenheit va a aumentar de 20 en 20. Lo que pasa que antes lo que habíamos hecho era, cuando teníamos el while, lo que hacíamos era, aquí el while, antes de empezar el while asignábamos la variable, y dentro del while hacíamos el más 20, ¿no? Que aquí en este caso, al tener dos líneas, ya tendríamos que, básicamente, meterlo en un bloque. Pues antes teníamos el Fahrenheit igual a 0 aquí arriba, luego teníamos el Fahrenheit más 20 aquí abajo, pero con el for lo tenemos todo dentro de la misma línea, ¿no? Esto lo tenemos aquí y esto lo movemos aquí. Esa es la diferencia entre el for y el while. Mientras que el while simplemente mira una condición, que puede ser cualquier condición, ¿vale? No hace falta que sea un incremento de un número. El for está pensado especialmente para tener eso, una inicialización, una condición y un incremento. Todo lo que se hace con el for se puede hacer con el while, como estáis viendo. Lo que pasa es que el for nos hace el código más fácil, ¿no? Nos indica claramente que tenemos un valor que empieza de 0,
va hasta 300 y salta de 20 en 20, ¿vale? Es mucho más claro, en una sola línea podemos entender todo lo que está haciendo este for, ¿no? Este código de aquí. Pero sin embargo, sí que tenemos algo aquí que en este código que es mucho más feo que en el otro, ¿no? Que es mucho más difícil de entender y mucho más conflictivo que en lo que teníamos en el código anterior. ¿De dónde salen esos números? Son muy arbitrarios, ¿no? Lo suyo sería ponerles un nombre. Antes los estábamos usando como variables. El tema es que las variables están pensadas para que nosotros durante el código las cambiemos, ¿no? Les sumemos cosas, guardemos un valor nuevo. Pero sin embargo, si estos números nunca van a cambiar, hay otra forma de definirlos que es más eficiente y que, bueno, ocupa menos memoria, ya que simplemente son símbolos que vamos a utilizar nosotros dentro del código, pero luego el compilador no los va a declarar ni los va a guardar en memoria. Que es utilizando lo que viene a ser las constantes simbólicas. Una constante simbólica básicamente sería como asignarle un nombre a un número, ¿vale? En lugar de usar 300 vamos a usar upper, ¿vale? Como teníamos antes. Pero no nos hace falta definir una variable. Para definir estas constantes simbólicas nos tenemos que venir aquí arriba, en la zona donde tenemos la importación, digamos, de la librería. Y vamos a definir aquí nuestras constantes. Para definir una constante vamos a poner un corchete, define, el nombre de nuestra constante, que en este caso vamos a empezar con lower, y luego su valor, que va a ser 0. Vamos a poner aquí otro define. Vamos a poner aquí upper, que upper va a ser pues 300, ¿no? Que es el valor alto. Y por último vamos a poner aquí define step, que va a ser 20. ¿Ok? Es como una tabla de equivalencia, ¿vale? En la cual estoy definiendo pues una serie de nombres que van a tener unos valores. Lo bueno que tiene esto es que si yo durante todo mi código, que es bastante largo o lo que sea, ¿vale? En este caso no, pero si tengo un código bastante largo y quiero utilizar, por ejemplo, el valor upper en varios sitios, ¿vale? Es un valor muy común. Yo puedo venir aquí arriba en el código y en esta tabla de aquí, de las definiciones, cambiar el número, ¿vale? En este caso nosotros lo que haríamos, ¿vale? Teniendo estas definiciones es, en lugar de poner 0, 300 y 20, es modificar y poner directamente las constantes, ¿vale? Ahora las podemos usar como símbolos. En lugar de usar el número, pues directamente usamos el nombre. Entonces queda mucho más claro, ¿no? Antes decíamos, aquí viene ese 0. ¿De dónde sale ese 0? Pues mira, ese 0 es el valor más bajo. En el segundo paso, pues lo mismo. ¿Qué es ese 300? Pues no, ahora ya no es un 300. Ahora es el valor más alto. Y aquí lo mismo, esto ya no es un 20, ahora es el paso que doy entre cada iteración. A cada vuelta del for, pues el paso que doy entre los distintos grados es el step, ¿vale? Que serían, aquí arriba lo tenemos definido, 20. ¿Por qué estamos usando estas constantes simbólicas en lugar de utilizar variables? Bueno, pues el motivo básicamente es que, por ejemplo, si lo estuviéramos haciendo en Python, seguramente utilizaríamos variables, no utilizaríamos estas constantes. El tema es que lo que tienen de bueno estas constantes simbólicas es que no utilizan variables, ¿vale? No ocupan sitio en memoria. Esto cuando luego el compilador se encarga de generar nuestro .exe, él va a coger todos estos nombres de aquí y los va a sustituir por números, ¿vale? Va a pasar olímpicamente de esto. Porque esto simplemente es para nosotros, para que nosotros en el código tengamos claro qué es cada cosa, ¿vale? En lugar de usar números que son aleatorios, que son totalmente random, ¿vale? Que te los encuentras en el código y no tienes ni idea de qué son, pues usamos nombres, ¿no? Que son mucho más claros. Pero simplemente es un tema de decisión personal. Esto no afecta en el código. De hecho, el compilador va a quitar estos nombres y va a meter números, ¿vale? Los va a ignorar, pero vamos, totalmente. Va a coger y lo va a sustituir. Y el motivo por el cual no usamos variables es porque justamente C es un lenguaje que ha sido pensado para que tengamos el máximo control y la máxima eficiencia. Entonces, al utilizar constantes, no estamos ocupando memoria de ninguna forma. Luego el programa no va a tener ningún espacio en la RAM, por ejemplo, para representar estos números, ¿vale? Estos números simplemente serán números. ¿En qué caso tenemos que usar una constante? Pues en el caso que tengamos un número que es global en nuestro programa, ¿vale? Que se utiliza en un montón de sitios, que lo queremos poder cambiar fácilmente aquí arriba, ¿vale? Y queremos saber, pues, qué es ese número, ¿no? De dónde sale. Por último, vamos con este printf. Pues aquí en el printf tenemos lo de siempre, ¿no? Tenemos nuestro formateo de la string que vimos antes, que vimos en la clase anterior. Tenemos el valor Fahrenheit y luego tenemos una operación directamente. Nosotros podemos pasarle como parámetro una operación a cualquier función. Recordad que printf era una función que está definida en la Standard Input-Output Library y nosotros le pasábamos pues como primer parámetro a esta función la string de formateo, ¿no? Y luego cada una de las variables o valores que queríamos que se sustituyan por estos porcentajes que tenemos aquí, si recordáis de la clase anterior. Así que le voy a pasar mi string de formateo, luego le paso una variable y luego le paso un valor. Lo que pasa es que este valor aún no está calculado, ¿vale? Si yo le pongo una fórmula aquí, una operación aritmética, va a llegar aquí y va a decir, vale, printf,
Primer parámetro, ok, ya lo tengo. Segundo parámetro, Fahrenheit. Tercer parámetro, hostia, lo tengo que calcular. Así que lo calcula y luego se lo pasa, ¿vale? Cuando llega este momento de hacer el printf, antes de llamar a printf, va a calcular esta fórmula que tenemos aquí. Esto es muy práctico, ¿no? Porque en lugar de tener en otra línea toda la operación, se la podemos pasar directamente, ¿no? La ponemos aquí y es, oye, programa, antes de llamar al printf, calcúlate esto y pásaselo. Si os fijáis, yo aquí puse un 9.0, ¿vale? En lugar de un 9. Esto, pues incluso lo podríamos simplificar más, ¿no? Podríamos hacer algo así, ¿vale? Y entonces estaríamos haciendo 5 entre 9.0 por, pues, el Fahrenheit menos 32. Simplemente lo que he hecho ha sido simplificar un poco mi... Y para que esto ocurra en el orden correcto, lo voy a poner entre paréntesis, para que primero se haga esta división y me saque el número decimal. Porque aquí tenemos otro tema. Como ya no estamos trabajando con variables que son float, como veis aquí yo puse un 9.0. Si yo no pongo este punto 0, ocurre lo siguiente. Me lo calcula mal, me lo está calculando mal. ¿Por qué? Porque este 5 entre 9, ¿vale? Si nos vamos a la calculadora y hacemos 5 dividido 9, 5 dividido 9, pues me da un número decimal, ¿vale? Pero el resultado de enteros de esta división es un 0, ¿vale? 5 entre 9 es 0, bueno, 0.5. Pero si no tenemos decimales, si hacemos una operación simplemente de enteros, esto nos daría 0. Entonces 0 por esta resta de aquí, pues el resultado es 0. Entonces, si nosotros queremos que esta división C entienda que se trata de una división entre decimales, tenemos que poner decimales, ¿vale? Por ejemplo, 5.0, 9.0. Poniendo simplemente uno de los dos como decimal, ya me valdría. Pero bueno, los voy a poner los dos, ¿vale? Digamos que tenemos 5.0, que es un float, dividido entre 9.0, que es otro float. Entonces ahora el resultado sería float. Y aquí sí que tengo un entero, tengo Fahrenheit menos 32, que me daría pues un resultado entero. Por ejemplo, si Fahrenheit es 0, esto me daría menos 32, y es un entero. Pero al multiplicar un float, que es el resultado de esta operación, por mi entero, el resultado también sería float. Entonces aquí sí que recibiría como segundo parámetro pues mi valor float, ¿vale? Vamos a verlo aquí. ¿Veis? Ahora sí que son coma flotante, o sea, son números decimales. Y todo lo he hecho simplemente pues poniendo un punto 0, ¿vale? El punto 0 le indica a C que este valor de aquí es un float, no es un entero. Si yo pongo 9 es un entero, si pongo 9.0 es un float. Y esta sería un poco la explicación de este nuevo ejemplo, en el cual tenemos arriba pues una serie de constantes, ¿vale? Estas constantes que hemos definido para tener claro qué es cada valor y no tener que definir variables. Luego aquí tenemos la variable, que puede ser un entero perfectamente, porque nosotros trabajamos con ella en todo momento como si fuera un entero, y en el momento que queremos operar con ella como si fuera un float, pues simplemente lo que tenemos que hacer es meter floats en la ecuación, ¿no? Si nosotros hacemos esta división y nos da un resultado float, y luego lo multiplicamos por un entero, él automáticamente lo va a convertir a float. Otra cosa, las constantes estas siempre se escriben en mayúsculas, para que se puedan distinguir bien de las variables, ¿vale? Las variables en minúsculas, las constantes en mayúsculas. Y con esto ya dejaremos de lado nuestro ejemplo del Fahrenheit. Como podéis ver, con el for es bastante más sencillo, está de hecho todo en una línea. Aquí por un lado tenemos la fórmula directamente calculada dentro de nuestro printf. Y recordad que no hemos creado aquí un bloque porque no hace falta, ¿vale? Si solo es de una línea, pues no hace falta. En la próxima clase veremos entrada y salida de caracteres.